Hola, bienvenidas, bienvenidos a este encuentro en el laberinto. Tal vez te suene extraño pensar en encontrarnos en un laberinto, pero vamos a hablar de un laberinto muy especial, un laberinto que en realidad es un espacio personal. Y para perderse, tal vez para encontrarse sin duda. Y bueno, tal vez cuando vos pensás en un laberinto, pensás en algo lúdico, ¿no? Pensás en un juego, en un gráfico, en un dibujo, por el cual, bueno, tenés que ir como adivinando cuál es el camino que te lleva a encontrar algo. Y en ese camino vas encontrando obstáculos, caminos que se cierran, pero hoy vamos a hablar de un laberinto diferente. Un laberinto que en realidad es una figura arquetípica, un laberinto que ha estado dentro de lo que han reflejado las comunidades y las personas desde hace mucho tiempo. Tal vez el laberinto más conocido es el de Creta, el laberinto de Knossos, que ha dado origen al mito del laberinto, pero hay laberintos aún más antiguos, en Egipto, por ejemplo, y también vamos a encontrar esas mismas figuras laberínticas en restos más arqueológicos en diferentes partes del mundo que no se conectan entre sí, con imágenes muy parecidas, laberintos que podríamos pensar más parecidos a una figura de una espiral, muchos de ellos situados, por ejemplo, frente a cuevas, ¿no? Frente a lugares que se dedicaban a los ritos, a lugares sagrados. Y por eso estamos hablando de un espacio muy particular en donde el ingresar al laberinto es una metáfora del camino de la vida. Y hacia allí vamos. En una serie de varios podcasts te iré contando algunas de las particularidades de estos laberintos, algunas características especiales y ver de qué manera podés asociar estos laberintos a lo que es tu propia biografía, tu propia experiencia, tu viaje personal. Y hoy quería contarte básicamente que hay dos tipos de laberintos, como te decía, uno más lúdico, que en general los podemos denominar multicursales, es decir, tienen varios caminos y esos caminos vos tenés que ir como adivinando por dónde tomar para poder llegar al objetivo. Esos laberintos, que son laberintos que juegan con perderse, son laberintos que de alguna manera se utilizan más para el entretenimiento. Y hay otro tipo de laberintos, que te decía que es esta figura arquetípica, que los vamos a denominar unicursales, porque más allá de todas las vueltas que dan, son laberintos con un único camino, en donde lo único que hay que hacer es avanzar por ese único camino que se abre, en donde no vas a encontrar obstáculos ni caminos cerrados, sino simplemente entregarse al recorrido, y el recorrido te va a llevar hacia el centro. Es muy probable que tengas que ir y volver, acercarte al centro, dar varias vueltas, pero hay que confiar en el laberinto, en ese laberinto metafórico, arquetípico, y avanzar por el laberinto hacia el centro. Ese camino hacia el centro, hacia donde el laberinto nos lleva, hacia donde si nos entregamos al recorrido sabemos que vamos a llegar al objetivo, es en realidad el símbolo de encontrar nuestro centro con el objetivo de transformarnos, de estar en ese centro con la posibilidad de hallar nuestra esencia, nuestra entidad, aquello que somos, aquello que nos da paz, aquello que nos permite
encontrar la luz, pero no quedarse dentro del laberinto. El laberinto en realidad está pensado para entrar, llegar al centro, transformarse y salir con una visión distinta, reconociendo el camino que hicimos, la transformación que hallamos y la posibilidad de volver a nuestra cotidianeidad desde un lugar distinto. En el fondo es un poco la metáfora de lo que se denomina el camino del héroe, en donde se sale con una misión, con un desafío, se logra y se vuelve transformado por lo que se ha logrado. El laberinto siempre avanza, entregándonos al recorrido y confiando en ese recorrido, sabemos que podremos llegar al centro. Hay que estar atentos, atentas a las señales del camino, a esas vueltas que da, porque probablemente haya que no volver sobre nuestros pasos, pero sí quizás recorrer el mismo lugar desde otro nivel, ¿no? Transformados. Estos laberintos unicursales tienen una larga historia, como te decía, aparecen ya en algunas imágenes antiguas, arqueológicas, ¿no? Y se han ido transformando a lo largo de la historia, adoptando distintos formatos, pero siempre con la misma particularidad, ¿no? Un único camino que, aunque dé muchas vueltas, no tiene obstáculos y finalmente llega hasta el centro. Un laberinto muy conocido también es el laberinto de la iglesia de Chartres, la catedral de Chartres en Francia, que reproduce además esta particularidad de que se encuentra en el interior de la iglesia, pero en el lado opuesto al altar. Como yo te decía antes, representando quizás las mismas particularidades de esos laberintos hechos de manera más sencilla, más primitiva, sobre una roca, por ejemplo, que se encontraban en las entradas a las cuevas. El ingreso a lugares sagrados, y el laberinto representa ese camino hacia el centro, hacia lo sagrado de cada uno, de cada una, ese interior. También los laberintos representan una peregrinación simbólica hacia aquello que nos representa, que es nuestro centro, que es nuestro objetivo, y que cuando hallamos ese centro encontramos sentido y nos transformamos. En tiempos medievales, cuando se esperaba que muchas personas pudieran hacer la peregrinación a Tierra Santa o el Camino de Santiago, quienes no lo podían hacer podían recorrer un laberinto, por ejemplo el de la Catedral de Chartres, y si se lo recorría con sentido y con devoción, ese recorrido equivalía devocionalmente a poder hacer una peregrinación. Estas particularidades de este laberinto unicursal y arquetípico están de alguna manera regidos por ciertas leyes. Pero bueno, ya este podcast es muy largo, así que te invito a que escuches el próximo, en donde te voy a mencionar las leyes del laberinto, las que te van a permitir entender un poco más cómo se lo recorre y cuál es su sentido.